Vamos a empezarlo. Sí, profe, apenas íbamos a iniciar. Clonorquiasis. Sí, profe. Bueno, ahora nos remontamos a Asia. Con una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Profe, es un parásito que es transmitido por medio de un animal, ¿no? Un animal lo pasa. Si se lo transmite a quién, puede servir como fuente de infección, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, estamos hablando de los trematos todavía. Y nos vamos hacia Asia nuevamente, porque hemos visto tantos parásitos en Asia. Pero ahora nos remontamos nuevamente allá para hablar del Clonorchis, ¿no? A este tremátodo que es digénico, les gusta un ambiente que le gusta también a la fasciola, que es el hígado y los conductos biliares. Y eso dificulta mucho el diagnóstico, como lo van a ver más adelante, ¿no? Inclusive con otras trematodiasis que veremos más adelante hoy. Entonces, es una zoonosis porque la fuente de infección para el hombre pues, resultan los animales. Y se puede definir como una zoonosis causada por el tremátodo Clonorchis sinensis, que se localiza en el humano, claro, en el hígado y conductos biliares, lo que causa localmente hepatomegalia, claro que dolor, supuestamente ese dolor, no, principalmente en el hipocondrio derecho, ¿no? En la región epigástrica. Además, es común encontrar leucocitosis y eosinofilia en los pacientes infectados con Clonorchis sinensis, que lo vimos en el laboratorio también, en algunas placas, ¿no? Y seguimos con la clasificación. Estamos en el reino metazoa todavía. Inclusive todavía los céstodos son metazoa, así que la siguiente clase, espero ya comenzar con los céstodos. Pasamos a otros tipos de céstodos que vimos en el laboratorio también. Entonces, todos saben que es invertebrados, son platihelmintes y pertenecen a la superclase tremátoda, la clase digenea, y en este caso ya cambia el orden. Opistorchida y superfamilia Pistorchidae, ¿no? Familia Opistorchidae, género Clonorchis sinensis, que dentro de esa familia es el representativo que causa enfermedad en el humano. Entonces, la biología, vamos a ver el parásito, cómo se diferencia de otros tremátodos y qué podemos ver en él. El adulto, al igual que otros tremátodos, es aplanado dorsoventralmente, ¿no? Es transparente, pero tiene un tegumento liso, no esperulado. Y ese tegumento es en la forma posterior, anterior, es algo redondeada. Vamos a ver eso aquí. La forma anterior. ¿Qué más? Tiene una longitud de 8 a 25 milímetros. O sea, no es hasta 2.5 centímetros que tiene del tamaño, de punto 8 a 2.5 centímetros de longitud y una anchura o un ancho
que va de 1.5 a 5 milímetros, ¿no? Entonces, es relativamente pequeño si lo comparemos, por ejemplo, con otros tremátodos como Phaseolopsis busci. Ya está. La ventosa oral es algo mayor que la ventral. Lo veamos aquí. Aquí está la ventosa oral. Y si ustedes ven, la ventral es bien pequeña si la comparamos con la ventosa oral, ¿no? Y ven las posiciones de las ventosas. Aquí está. El acetábulo se localiza más o menos a 1/4 de longitud total del verme. Eso sí, lo vemos aquí. Acetábulo, ventosa ventral, a 1/4, tomando en cuenta el extremo posterior. Es 1/4. Tiene una faringe prominente que se siguen con ciegos intestinales no ramificados que alcanzan el extremo posterior del verme. Esto no solo es característico de él. Aquí están los ciegos intestinales. Son estos tubos digestivos que si ustedes los ven en extensión, ellos recorren desde el extremo anterior casi hasta la totalidad del cuerpo del helminto. Desembocan casi al final del extremo posterior, ¿no? Y son dos ciegos o tubos digestivos que los pueden ver aquí, muy bien definidos. Tiene dos testículos grandes ramificados que se ubican en tándem en la parte posterior del cuerpo. Aquí están los dos testículos, ¿no? Uno y otro. Pero si ustedes pueden ver, están bien ramificados esos testículos y se localizan casi en la parte, al final de la parte posterior del cuerpo. Déjame ver qué más, otras características. La vesícula seminal es amplia, localizada en la zona ecuatorial del verme. Desemboca en un conducto eyaculador muscular. Déjame ver eso porque es más, yo voy a ampliarlo. Sí. Está la vesícula seminal, ovaria. Aquí está. La vesícula seminal es amplia, como dicen allí. Vesícula seminal amplia, localizada en la zona ecuatorial del verme, desemboca en un conducto eyaculador muscular que se abre a través de un poro genital medio y preacetabular. Qué raro, yo no veo el receptáculo seminal, pero supuestamente en la parte ecuatorial no se ve esa vesícula seminal. Entonces debe estar ubicada por aquí, casi al final, pero no se ve en la figura. Pero bueno, la vesícula seminal está en la región ecuatorial y desemboca en un conducto eyaculador muscular. ¿Qué quiere decir que desemboca en un conducto eyaculador muscular? Que es la diferencia por ejemplo, fasciola hepática. No tiene cirro o bolsa de cirro. Entonces tiene un conducto que hace las veces del cirro y es muscular. Entonces tiene un ovario que es pequeño, medio, que queda antes de los testículos y es trilobulado. Aquí está, si lo pueden ver, el ovario. Trilobulado porque tiene 1, 2, 3 lóbulos. Está
Es pretesticular porque está antes de los testículos que quedan en la extremidad anterior del bicho, ¿no? El receptáculo seminal sí podemos verlo en la figura que está aquí. Y que nos dice que es amplio y localizado, que es grande y transverso y está detrás del ovario que es trilobulado, como lo vieron, ¿no? Los folículos vitelinos son pequeños. Aquí están aquí, los folículos vitelinos. Estos y estos aquí. Entonces, como dice aquí, son pequeños, son bilaterales y confinados al tercio ecuatorial del cuerpo, no como en otros vermes, como fasciola hepática, recorrían hasta el final casi de la región anterior hasta la región posterior. Esto se encuentra casi en los 3/4 del cuerpo y son bien pequeños los folículos vitelinos, ¿no? El útero asciende intrasecalmente mediante asas y bucles apretados hasta el atrio genital. Esas características no podemos verlo en la figura, pero es bueno saber que el útero, déjame ver si acá lo puedo ver, aquí está el útero, ¿sí? Entonces, dice que el útero asciende intrasecalmente mediante Profe, asas. una pregunta. ¿Toda esa Sí, estructura ramificada que se ve chocolate es el útero? sí, el útero es ramificado. Recuerden que en la mayoría de estos tremátodos es así porque ellos ponen cientos a miles de huevos, ¿no? Ellos son ovíparos, ¿no? Entonces ponen huevos embrionados o no embrionados. Y una estrategia de ellos para dar con perpetuidad a su población es colocar un gran número de huevos. Y para eso necesitan espacio. Y por eso tiene el útero totalmente ramificado, como lo ves aquí. Y lo hemos visto también en fasciola hepática. ¿Te acuerdas? Entonces, por eso tienen estos úteros, estos conductos uterinos, úteros bastante ramificados. Entonces, todo eso que tú ves allí es útero. Entonces, este es el clonorchis, ¿no? ¿Y cómo son los huevos? Y es difícil diferenciar los huevos de estos de, de clonorchis con los de opistorchis. Esto es un problema para, para hacer el diagnóstico también, ¿sí? Pero ¿cómo son estos huevos? Son ovoides, como lo ven aquí. La cáscara es delgada. El color es marrón amarillento con un amplio opérculo convexo que se ajusta a una expansión ribeteada de la cáscara del huevo. Este es el opérculo, es bastante grande y es convexo, como dice aquí. Y él se ajusta de verdad a este ribete que ustedes ven aquí, ¿no? Y tienen una prominencia aquí en el extremo opuesto del huevo, una protuberancia pequeña de forma tubercular, parece una coma, ustedes la ven aquí. Esta es la protuberancia. Entonces ustedes ven eso en un examen coprológico o después de sedimentar las heces o concentrar los huevos por un método de flotación, por ejemplo, van a ver estas características morfológicas y morfométricas del huevo, porque también tenemos el tamaño, ¿no? Tiene que considerar el tamaño del huevo. Y estos huevos miden entre 26 a 35 milímetros de largo por 12 a 19 micrómetros. Sí, son micrómetros. 12 a 19 micrómetros de ancho. La media es 29 micrómetros de longitud por 16 micrómetros de ancho. Entonces, ese es el Profe, tamaño de estos huevos. una pregunta. Por Sí. expansión ribeteada, ¿qué es eso que primera vez que escucho eso? Esto le llaman ribete, esto que está aquí.
aquí comienza el opérculo. Entonces, ellos llaman a que el opérculo es resultado de una expansión de esta estructura que ellos llaman ribete, ¿no? Esto que está aquí. Recuerda que todos estos huevos son resultado de la secreción de sustancias, a veces son quitina, a veces son compuestos fenólicos que ayudan a la formación de la cáscara del huevo, ¿no? Entonces, siempre va a haber protuberancias que se forman durante la formación de la cáscara del huevo. Y una de esas protuberancias ellos le llaman ribete, que esto está aquí. Este ribete, por extensión, durante la formación de la cáscara, ¿quién me dice dónde se forma eso? ¿Se acuerdan? ¿Se refiere a la cáscara del huevo, profe? Sí, ¿dónde se forma la cáscara del huevo? O- ¿Cómo? Elotipo, sí, exactamente. Es San que respondió. No, pues a Isabel. Isabel. Ah, bueno, Isabel. Bien. Muy bien, Isabel. Sí, en elotipo. Recuerden que hay conductos de que conductos que conectan el otipo con las glándulas vitelinas, donde se producen las sustancias que van a moldear el huevo. Y durante la formación de las cáscaras es común ver estas protuberancias, ¿no? En este tipo de especies. Es clásico, ¿no? Y por extensión de ese ribete, que es esa protuberancia, se forma el opérculo, que supuestamente por aquí debe salir la larva, ¿no? Entonces, estas son características típicas después de la formación de la cáscara de los huevos de estos tremátodos, ¿no? Y también lo de que ustedes van a ver en los céstodos y nemátodos. Además, cuando veamos los protozoarios, también hay quistes que también son formados, ¿no? Y que también tienen sus proyecciones, que tienen proyecciones específicas resultado después de moldeamiento, ¿no? De ese quiste. Entonces, bueno, se formó el huevo y va a tener opérculo convexo con el ribete y va a tener esta proyección en forma de coma al final. Y va a tener un tamaño medio de 29 micrómetros de longitud y 16 micrómetros de ancho. Pero ustedes verán más adelante que se parece bastante al de Opistorchis. Así que, factor confundidor. Entonces, veamos el ciclo de vida. Aquí hay un hospedero definitivo, ¿no? Clásico, que sería entonces el hombre que participa del ciclo del parásito como hospedero intermediario, pero además pueden participar perros y gatos en las comunidades ribereñas que tienen estos cuerpos de agua dulceacuícola en los cuales se dan todas las condiciones para el mantenimiento del ciclo y por ende de la transmisión local de la clonorquiasis, ¿no? En este caso, comenzamos el ciclo con la hembra madura que se localiza a nivel de los ductos biliares, que va a poner sus huevitos, ¿no?
que es la que ustedes ven aquí. Recuerden que es un hospedero definitivo. Es un hospedero donde el parásito alcanza su madurez sexual. Entonces, ese hospedero es considerado como definitivo. Entonces, él va a poner huevos, ¿no? Estos huevos salen embrionados de los hospederos. En el caso de estas comunidades endémicas, como lo van a ver más adelante en Asia, son comunidades muy pobres. Muchas de ellas no hay letrinas, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? Va y defeca en los cuerpos de aguas. Igual lo hacen los gatos y los perros. Van y defecan en los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ustedes ven, este ciclo vale tanto para Pleuronochis sinensis como Pistorchis felinius, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, los Pistorchis felinius, que es otro tremátodo que también le gusta los ductos biliares y la vesícula biliar, ¿no? Y también Opistorchis viverrini, ¿no? De ciclo se ajusta también a Opistorchis viverrini, pero con algunas diferencias que las vamos a ver cuando veamos el ciclo de Opistorchis, las dos especies del género Opistorchis. Hoy si la pantalla se ve grande. Jennifer, debe ser cuando no estaba grande, ¿eh? Sí. Sí, profe, adelante. Sí, entonces, bueno, parece ser que es un ciclo triheteroxeno. ¿Qué quiere decir que sea un ciclo triheteroxénico? En un ciclo sí hay un huésped definitivo y dos huéspedes intermediarios, por lo que participan 3 hospederos. Entonces, por eso se dice que es un triheteroxénico. Uy, se me está acabando la batería. Me dan un minuto para conectar la batería. Antes que se apague la computadora. Listo. Entonces, bueno, es triheteroxénico, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el miracidio es un estadio de vida libre. Él tiene que nadar, encontrar un hospedero. En este caso son caracoles. Y del género Bulimus, o también Vitidia, otros, ¿no? Ahí el miracidio invade este, este molusco y va a producir del miracidio, después de transformaciones ultraestructurales, diferenciación, después de la diferenciación y cambios estructurales, se va a formar esta estructura en forma de saco, llamado ¿qué? ¿No se acuerdan? Esporocisto. Sí, esporocisto. Entonces, ese esporocisto va a dar, va, ¿cómo se dice? Va a producir
redias que le dicen redias hijas o redias de primera generación. Y también esa redia de primera generación va a dar, se va a transformar en redias de segunda generación, que son capaces de producir lo que son cercarias, ¿no? Que es la que ustedes ven aquí. Que es otro estadio de vida libre, ¿no? Esta cercaria producidas por las redias de segunda generación, entonces van a atravesar lo que son las cavidades blandas del molusco, tegumento del molusco, músculo de los moluscos, y va a abandonar el molusco, eso después de unos meses. Pues, eh, toda esta parte del ciclo dura algunas semanas, ¿no? Puede ser 3 semanas a un mes y medio que ocurre esta transformación para entonces que se formen estas cercarias. Esta cercaria entonces va a invadir lo que es el pez, ¿no? Claro, por lo que son las escamas. Debajo de las escamas hay tejido blando del pez y allí es donde va a atravesar las cercarias, la cual se va a enquistar, ¿no? En el pez y bueno, allí nuevamente nos vamos a los hospederos definitivos. Gato, perro y el hombre, ¿no? Que nos vamos a comer ese pez infectado con metacercaria. Entonces allí terminaría el ciclo. Entonces, como ustedes ven, es la clonurquiasis se puede considerar una enfermedad transmitida por alimentos. Y en inglés le dicen fishborne disease, o sea, una enfermedad transmitida por peces. Bueno, seguimos después de... Yo tengo un comentario. Es que sé que es una pregunta media tonta, lo sé, Oh, pero no sé. si ya la viste en el laboratorio y en las clases teóricas anteriores, debe ser tonta. Usualmente todos los trematos son, su ciclo pasa en agua dulce. No, mira que yo mencioné que hay algunos que en realidad parte del ciclo ocurren en agua salada porque hay peces que pueden pasar de agua salada a agua dulce, tienen esa tolerancia y salinidad, ¿no? Y por los movimientos, esos principalmente los que son los salmónidos, ellos tienen tolerancia y ellos pueden pasar de agua salada a agua dulce, ¿no? Y ya vienen con metacercarias allí. Profe, es decir que uno se puede infectar tanto de un pez de agua dulce como de un pez de agua salada. No, la verdad es el mismo pez, pero es que él tolera aguas dulces y agua salada. Es el mismo pez. Por ejemplo, el O salmón. sea, en el caso que se pase como de ambiente. Sí, se pase de ambiente. Sí, pero es muy raro. En Pero estos casos, lo normal sería que sea de también, agua dulce. sí. Lo normal, agua dulce. Fue una pregunta, ¿y por qué exactamente sucede más en las aguas dulces? ¿Es por los tipos de peces o tiene que ver también por el tema de la higiene? Es por eso, me imagino, no sé. Lo que pasa es que
si tú te pones a ver los ciclos de transmisión, ¿no? Siempre interviene el hombre porque nosotros estamos en parasitología médica. Y el hombre, en este caso de estas trematodiasis, la mayoría de las veces es hospedero definitivo. Y estas enfermedades ocurren en lugares cerca de cuerpos de agua dulce. El molusco que habita allí no tolera agua salada y es importante para completar el ciclo de vida. Entonces no puede suceder en agua dulce. Muchos de los peces son de agua dulce, no toleran agua salada. Entonces, para que se complete el ciclo necesitamos un molusco de agua dulce y generalmente un pez de agua dulce. Y la intervención del hombre. Es más fácil que el hombre colonice lugares cerca de ríos, lagos y arroyos o balsas de agua, ¿no?, específicas, represas, por ejemplo, que se establezca en regiones cerca del mar. Cuando el hombre se coloniza lugares cerca del mar, difícilmente él tiene el hábito, esas comunidades tienen el hábito de excretar dentro del mar y Profe, participar en un pero ciclo. si por ejemplo excreta en agua salada, entonces infecta entonces igual el ambiente de agua salada. Lo puede infectar. Alguien infectado puede defecar en ese ambiente, pero el huevo no resistiría la salinidad. De ese ambiente. Entonces, tampoco habría esa transformación a fase de vida libre. Y si la hay, el miracidio no resistiría esas condiciones de salinidad tampoco. ¿Entienden? Son condiciones, vamos a decir, ecológicas, ambientales, que resultan de años de evolución. Y en la que intervienen organismos como moluscos, peces y mamíferos que viven cerca de estos cuerpos de agua dulce o que se han adaptado a vivir, en el caso de los moluscos y los peces, en agua dulce, y ese es su ambiente natural. Y para que haya el ciclo necesitan ese ambiente. Por lo que te digo, no hay peces que resisten salinidad, pero estos peces que viven en arroyo y estos cuerpos de agua dulce, tú no los puedes agarrar y poner en el mar porque se mueren. Con excepción de ciertos peces que sí, salmónidos, por ejemplo, que sí pasan de agua salada a agua dulce. Pero ¿dónde se infectan estos peces? En el agua dulce, ¿verdad? Que es el caso que vimos en Chile. ¿Se acuerdan cuando dimos la clase? De los salmónidos
que fueron introducidos a Chile. Sí, Ellos, profe. Sí, profe. entonces por eso, ahí, exceptuando algunas excepciones, sí se puede. Pero el ciclo se daría y la infección se daría en agua dulce. ¿Entendieron? Sí, profesor. Entonces, ¿qué pasa con los lugares donde ocurre la transmisión? Que es parte de la epidemiología que ustedes tienen que conocer. Las personas infectadas se encuentran concentradas en colecciones de agua, o sea que ellos habitan estos lugares cerca de los ríos. ¿Y por qué ustedes creen que esta gente habita esos lugares cerca de los ríos? Por la falta de agua potable. Exactamente. Ellos no tienen ni agua potable. ¿Y ustedes creen que allá también hay estufas y esas cosas? Refrigeradora y esas cosas. No, No, profe, nada de ellos eso. cocinan en leña o cosas así. Sí, ellos son comunidades que viven de esa forma, bastante, eh, digamos así, precaria. Entonces, por eso ellos viven alrededor, en esas colecciones de agua. ¿Qué pasa en estas zonas también? Ellos comen lo que hay en los ríos. Y lo que encuentran en los ríos, ¿qué encuentran? Peces, ¿no? Y esos peces están infectados ¿con qué? Con metacercarias. Entonces, y eso no es solamente de hoy en día, eso es milenario. Son generaciones y generaciones de personas que se acostumbraron a vivir en esas comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como dijo uno de los estudiantes, intentan eh, cocinar estos peces. Y muchas veces se lo comen crudo o mal cocido. Y allí ocurre la infección. Y por eso coloco aquí que la prevalencia e intensidad de la enfermedad viene esencialmente marcada con los hábitos alimenticios, por esa costumbre milenaria de comer pez crudo o semicrudo o parcialmente cocido, ¿no? Entonces, hay otro factor social, ¿no? No, este factor de comer pescado crudo explica diferencias en la incidencia, como lo vamos a ver también en Opistorchis, ¿no? Que está relacionado con la edad, ¿no? Supuestamente en estas zonas endémicas, los adultos tienden a comer más pez crudo que los niños. Claro, un niño debe encontrar eso asqueroso, ¿no? Entonces,
hay una mayor incidencia en estos grupos etarios, ¿no? Ya adultos. También la distribución relacionada al sexo, ¿no? Alta incidencia, por ejemplo, más en hombres que en mujeres. Que los hombres se quedan más tiempo, ¿no? Cerca de estos cuerpos de agua cuando cazan y pescan y por ahí mismo se comen ese pez. Entonces, hay una alta incidencia principalmente en los individuos, en los adultos machos que viven en esas comunidades. Sigamos. ¿Dónde es endémica la clonorquiasis? Lo pueden ver aquí. China, Taiwán, en lo que es Corea, en el extremo oriente de Rusia, que es por acá. Y allí se dan todas las condiciones, ¿no? Existe el caracol y tienen el hábito de comer pescado crudo. Entonces, ¿qué pasa donde no hay focos de transmisión? Lo que pasa es cómo llega la infección a esos lugares. Es por la resistencia de las metacercarias que se encuentran en el pescado, de la preparación, de cómo se forma, cómo se prepara el pescado, ¿no? En este caso, por ejemplo, esas metacercarias, digo, ese pez es preparado por la adición de sal o por secado, por exposición directa a rayos solares y por el proceso de ahumado. Y las metacercarias entonces resisten las de clonorchis, ¿no? Profe, Resisten pero esas una condiciones. pregunta. Ellos no le sacan las tripas a los pescados. O el gusano está en la metacercaria, está como en la piel. Eso está en la piel y no se ve. Acuérdense, son micrómetros. Es Eso que no yo se ve. tenía la duda de si estaba en los órganos. No, eso está allí en lo que son los tejidos blandos del pez. Entonces eso no se ve. Ellos se lo comen, ellos no ven nada. No, eso se mide micrómetros. El micrómetro tú lo ves al microscopio. Sí, cuando buscamos cercarias, ¿se acuerdan? Creo que habían unas cercarias que vimos en el laboratorio que era de fasciolas. No me acuerdo las otras cercarias que vimos. Creo que era de esquistosoma. También vimos cercarias en el laboratorio. Y si ustedes pueden ver el tamaño, no pasaba de 150 micrómetros, una de estas cercarias. No me acuerdo bien, pero sí. Y eso entonces, esa cercaria se enquista, está enquistada ahí en ese tejido. Y eso ellos se lo comen y no lo ven. ¿Entiendes? Entonces, ese pez preparado de esa forma, directo de lugares endémicos, puede ser exportado a países donde no existe el problema, como Hong Kong, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Eso ocurre así. Ocurre incidencia de la enfermedad, aunque no es una enfermedad local, ¿sí?
no son zonas endémicas, como uno de los términos que vimos en las primeras clases de parasitología. Otro factor es la larga duración del estadio adulto en el humano. Factor que es responsable de la detección en todo el mundo. ¿Se acuerdan que el adulto de Clonorchis puede vivir hasta 15 años en los humanos, pero se han encontrado individuos adultos después de la infección como 30 años, pasaron como 30 años y todavía estaban los individuos adultos allí. Entonces, eso hace que los migrantes que vienen de lugares endémicos se pueda detectar en lugares no endémicos, ¿no? La enfermedad, y eso puede pasar aquí en Panamá, ¿no? Creo que en Panamá ya se han detectado casos de esta enfermedad, pero por procedencia de países endémicos, no por transmisión local. La distribución en lugares endémicos está marcada por la distribución del caracol hospedero. Por ejemplo, especies como del género Paraphosoralus, ¿no? Todo lo que la incidencia de la enfermedad está relacionado con la presencia de ese género en lugares endémicos, ¿no? Y eso caracteriza la epidemiología. Entonces vamos a lo que es la patología. Entonces, como vimos, este es un parásito que le gusta los ductos biliares, principalmente los distales, ¿no? Pero para llegar allá, él tiene que viajar, ¿no? Y él pasa, creo que del duodeno, por creo que es un canal que se llama Batner, una cosa así. Pasa a los ductos biliares, directo del duodeno. Y allí entonces madura las formas adultas. Y la patología se da entonces en la región donde viaja y donde se aloja los individuos adultos de este tremate. Este caso sería a nivel del hígado y en forma secundaria en el vaso y el páncreas. ¿Qué pasa cuando está en el hígado el parásito? Hay un exceso de formación de mucosa, decamación e hiperplasia adenomatosa del epitelio de los conductos biliares con metaplasia celular. Quiere decir que allí, ¿qué hace el verme? Se mueve y causa una degeneración de las células del epitelio de los conductos biliares. Por eso hay esos fenómenos de descamación e hiperplasia, ¿no? Y lo que es metaplasia celular, o sea, transformación de las células del tejido epitelial, prácticamente. Otra cosa, ¿qué pasa en las infecciones masivas? En infecciones severas, hay un gran número, hay una carga parasitaria bien alta. Y eso genera que localmente haya un agrandamiento del hígado. Entonces se puede dar lo que es hepatomegalia. ¿Qué otra cosa? Por la acumulación de adultos en los conductos biliares pasa, ¿no?
es dilatación localizada de esos conductos. En el caso de clonorchis, que es diferente, por ejemplo, de opistorchis, no hay inflamación local, porque ellos no invaden. Ellos simplemente se mueven a través de los conductos, obstruyen y hacen daño local. ¿Qué pasa en lo que es el páncreas? Que puede ser secundariamente invadido por los vermes. Se engrosan lo que son los conductos pancreáticos, se dilatan y también hay transformación de ese epitelio, ¿no? Habiendo metaplasia, o sea, transformación de las células del epitelio, y generación de lo que son, ¿cómo es que es esto? Es una transición de epitelio mucoso a escamoso por lo que es el paso de los parásitos en los conductos pancreáticos. Otra cosa que pasa en el vaso, por ejemplo, que es otro de los órganos secundarios, es una congestión esplénica en la fase inicial de la infección, cuando está migrando el parásito para llegar a los conductos biliares. En ese caso, cuando hay congestión, hay esplenomegalia y un incremento local de tejido conectivo y fibroso. Eso a nivel de vaso y páncreas. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que no solamente son los conductos biliares, hígado, sino que el páncreas y el vaso pueden ser afectados por este tremátodo. También en esta enfermedad vemos complicaciones. Podemos ver, por ejemplo, la aparición de cálculos intrahepáticos causando colangitis y colecistitis, ¿no? Colangitis, recuerden que lo describimos, y colecistitis cuando vimos fasciola hepática. A veces, por ejemplo, una complicación de esta enfermedad sería cirrosis hepática y carcinoma de los conductos biliares, que en realidad se tiene poca información de cómo se forma el carcinoma, pero se cree que es una patología severa resultado como de una infección crónica con el verme. Estos vermes también provocan hiperplasia y neoplasia, que ya les dije, llevan a o conducen a colangiocarcinoma. Interesante. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces ya vieron cómo se da la patología de la enfermedad por el movimiento de los vermes en el hígado, conductos biliares, páncreas y vaso. Lo que son los carcinomas, eso se está estudiando cómo se forman. Después le hago una descripción, pero en opistorchis,
de lo que son los carcinomas, porque son varios factores que influyen en la formación. Que, por ejemplo, están la dieta de las personas riberinas estas, están el mismo verme, factores expresados por el verme, ¿no? Además de la dieta, y también el daño local. Y también la inmunidad, procesos inflamatorios, en el caso de Opistorchis, prolongados. Acá, que el daño sería más mecánico, sería el daño local. Junto con esos aspectos, se dice que está relacionado con lo que son con los angiocarcinomas a nivel de los ductos biliares. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Puede pasar desapercibida porque muchas personas son asintomáticas y tienen una carga parasitaria baja. Pero en aquellos en el que se manifiestan síntomas, pueden manifestar síntomas agudos o crónicos, que pueden persistir durante meses e incluir fiebre, malestar general, presentan leucocitosis y eosinofilia, que ya lo habíamos visto, elevadas, el hígado dilatado, que ya lo vimos en la patogénesis, hepatomegalia, dolor hepático y epigástrico, sí, a nivel del hipocondrio derecho. Ya en la clonorquiasis crónica, ya cuando el individuo tiene años con la infección, los cuadros van a variar. Estos cuadros clínicos van a variar según la carga y la duración de la infección. Y pueden intervenir algunos síntomas, por ejemplo, como pérdida de apetito, indigestión, plenitud abdominal, dolor epigástrico, no relacionado con comidas, claro, si está el malestar allí, de tener los inductos, los adultos allí en los conductos biliares, malestar a nivel del cuadrante superior derecho, diarrea, edema y hepatomegalia. Pero en lugares endémicos de estos riberinos, se podría decir que la mayoría de los síntomas son leves por la baja carga parasitaria. En los individuos que manifiestan síntomas graves, hay debilidad, lasitud, malestar epigástrico, parestesia, pérdida de peso, palpitaciones aceleradas del corazón que llevan a taquicardia, diarrea, vértigo, calambres tetánicos, temblores y toxemia por afección del hígado. Eso en cuadros bastante graves, ¿no? Y bueno, vemos lo que es el diagnóstico. ¿Qué se hace para diagnosticar la enfermedad? Se pueden utilizar métodos coprológicos para la búsqueda de huevos en heces, y también se puede buscar los huevos si se hace un drenaje biliar, ¿no? Se extrae líquido de los conductos biliares y se busca huevos, porque ahí es que está la hembra poniendo los huevos. Entonces puede ser una forma, ¿no?, de ustedes hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Pero hay un problema, ¿no? Hay la necesidad de diferenciar estos huevos de otras especies como los de los opistórquidos y heterófidos que puedan presentar en la misma región, ¿no? Recuerdan bueno, los pistórquidos voy a mencionarlo más adelante, pero los heterófidos que mencionamos, muchos son se sobrelapan en las mismas regiones geográficas, ¿no? Y algunos de los huevos de esos heterófidos se confunden con los de Clonorchis. Entonces, para los individuos que tienen baja carga parasitaria, se recomienda la concentración de estos huevos por métodos como sedimentación con éter formalina u otras técnicas de centrifugación. Otra cosa, los pacientes que tienen obstrucción biliar nunca van a encontrar los huevos, solo si haces un drenaje, ¿no? De allí. Entonces, para poder encontrar los huevos, tú tienes que usar una aspiración percutánea por aguja. Otra forma de diagnóstico sería, esto más para lo que es encuestas serológicas y coprológicas, se pueden utilizar, ¿no? Que tú haces para realizar estudios y quieres saber la prevalencia de la enfermedad. Tú puedes utilizar técnicas como IFA, ELISA, hemaglutinación indirecta, fijación de complementos, que son por lo general poco específicos. ¿Por qué? Porque hay reacción cruzada con otras trematoidiasis. Entonces, las técnicas serológicas usadas en inquérito te pueden dar, digo, en encuestas de este tipo, te pueden dar una noción falsa de lo que es la prevalencia en estos lugares. Otra cosa que se puede utilizar para el diagnóstico son las ultrasonografías, que nos permiten determinar la presencia de los parásitos en los conductos biliares. También la extensión de la enfermedad, porque si hace una ultrasonografía, puedes tener una noción de la carga parasitaria. Y acuérdense que esta carga está directamente relacionada al daño mecánico y a la severidad de la infección local. E incluso puede hacer ultrasonografía para ver si bajó la carga, ¿no? Y evaluar el tratamiento. Las técnicas de imagen también se utilizan para evaluar pacientes con colangitis piogénicas recurrentes. Recuerden que hablamos de colangitis piogénicas para fasciolas hepáticas, ¿no? Y que ya son términos que ustedes deben manejar. ¿Cuál es el tratamiento? Praziquantel, 25 miligramos por kilogramo de peso, 3 veces al día, por 1 a 2 días, o 20 miligramos por kilogramo de peso por 3 días. Estas son las dosis que se pueden utilizar para el paciente, pero es praziquantel, y en algunos casos se puede utilizar albendazol, pero que tiene una eficiencia menor que el praziquantel. Así que con esto acabaría con el Clonorchis sinensis. Y vamos a pasar entonces a lo que es
La epistorquiasis, que esta sí es una antroponosis. ¿Qué es una antroponosis? Que se pasa de hombre a hombre. En realidad, antroponosis, el hombre es la fuente de infección. Ya no son principal, ¿no? Ya Sería, no, profe, como que se necesita, o sea, se necesita la participación del hombre para que se pueda dar la infección. mira, lo que pasa es lo siguiente. En